Bueno, el problema me menciona determinar el orden de proximidad de las curvas. Quiere decir de que qué tan cerca están esas dos funciones, y y sub 1, en el sentido de proximidad de un determinado orden. Solución. Bueno, valor absoluto de la diferencia, por definición sabemos de que esta tiene que ser pequeño y mencionaremos que y de x y y sub 1 están tan cercanas de proximidad de orden nulo, ¿no? En el sentido de proximidad de orden nulo. Ahora, si el valor absoluto de la diferencia, pero en este caso de las derivadas, es tan pequeña, o sea, están tan cerca, diremos de que en el sentido de proximidad de primer orden, ¿no? Y así sucesivamente, hasta un késimo orden. Bueno, entonces verifiquemos para este ejemplo de qué orden es, ¿no? O el sentido de proximidad de estas dos curvas. Bueno, tengo que y de x es igual a coseno, ¿cierto? Entonces sería el valor absoluto de y de x, que es coseno de n de x sobre n cuadrado más 1, menos y sub 1 de x, pero ese es igual a 0. Este es igual al valor absoluto de coseno de n por x sobre n cuadrado más 1, en ese intervalo de 0 a 2pi. Bueno, tomando aquí x igual a 0, ¿cuánto sería? Coseno de, sería este 0 por n, 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, esta sería 1 sobre n cuadrado más 1, ¿cierto? Ahora, veamos para cualquier n. Por ejemplo, para un 1. ¿Cuánto será? Un 1 al cuadrado sería 1 más 1, 2. Por ejemplo, para n igual a 2. ¿Cuánto sería? 1. 2 al cuadrado sería 4, más 1, 5. Y así n igual a 3 sería 1 sobre 3 al cuadrado es 9, más 1, 10. Y así podemos estar haciendo para cualquier valor, ¿no? Bueno, entonces, un medio es igual a 0,5. Un quinto es igual a 0,2. Y 1 sobre 10 es igual a 0,1. Entonces vemos, mientras n va creciendo, o sea, es lo más grande posible, vemos que ese de acá decrece, ¿no? O sea, es lo más pequeño, se va reduciendo. Por consiguiente, afirmamos de que y, sub y de x y y sub 1 de x están tan cercanas en el sentido de proximidad de orden, aquí, proximidad de orden
nulo. Ahora, verifiquemos para si es que son tan cercanas en el sentido de proximidad de orden, de primer orden. A ver, veamos. Justamente era el valor absoluto, pero en este caso de la derivada de y sub 1 y y, ¿no? Bueno, entonces esto es igual el valor absoluto, la derivada, en este caso, de y de x sería la derivada menos n seno de nx sobre n cuadrado más 1. Y la derivada de y sub 1 de x es igual a 0, ¿no? Entonces sería, reemplazando aquí, menos seno, perdón, n seno de nx sobre n cuadrado más 1. Listo. Tenemos esa de ahí, ¿no? Se sobreentiende que está restando el 0 y sería igual a ese mismo valor. Ahora, por ejemplo, tomemos x igual a pi sobre 2n, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría? Tendría seno de n por pi sobre 2n, ese n con ese n se simplifica y sería seno de pi medios. Seno de pi medios es igual a 1. Pero aquí antes podemos hacer, como estamos en valor absoluto, aquí un signo negativo se positiviza. Sería n por el valor absoluto de seno de n de x sobre n cuadrado más 1. Esto igual, ahora, sería aquí, como hemos tomado x igual a pi sobre 2n, sería n por el valor absoluto de 1 sobre n cuadrado más 1, ¿no? Entonces, este es igual a n sobre n cuadrado más 1. Ahora, verifiquemos para cualquier valor, en este caso para verificar para n, ¿no? Démosle a n igual a 1. Entonces, ¿será cuánto? 1 sobre n cuadrado, que sería 1 también, sería 2. N igual a 2, entonces sería 2 sobre 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Para n igual a 3, sería 3 sobre 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. Listo. Entonces tenemos de que 1 medio es igual a 0,5 y 2 entre 5 es igual a 0,4 y este igual a 0,3. Y vemos que mientras n va siendo más grande, el valor absoluto de la diferencia de esas dos curvas son menores. Eso quiere decir que están tan cerca, tan cercanas, ¿no? Por consiguiente, decimos de que están tan cerca en proximidad, en el sentido de proximidad de primer orden. Entonces concluimos proximidad de primer orden. Bueno, ahora determinemos si es de segundo orden. De segundo orden sería la derivada
en este caso, el valor absoluto de la segunda derivada de y de x menos la segunda derivada de y sub 1 de x. ¿Cierto? Listo. Ahora, derivando, otra vez en este caso, como y de x, y sub 1 de x es igual a 0, y únicamente me está quedándome en el valor absoluto y de x y también su derivada, ¿no? Para el caso de primer orden. Entonces, solamente bastaría derivar esta de acá, ¿no? Para determinar, aunque sea lo hacemos con despacio, que y de x es igual a coseno de n de x sobre n cuadrado más 1. Y de x es igual a 0. Eso fue 1, ¿no? La primera derivada viene a ser justamente menos n por el seno de nx sobre n cuadrado más 1. Y la derivada de y sub 1 de x sigue siendo 0. Ahora la segunda derivada, que sería menos n cuadrado por el coseno de n por x sobre n cuadrado más 1. Y la segunda derivada de y sub 1 de x es igual a 0. Bueno, entonces, sustituyendo aquí en 1, tenemos que valor absoluto de menos n cuadrado por el coseno de nx sobre n cuadrado más 1. Esto es igual. Este signo negativo se positiviza y sería n cuadrado por el valor absoluto de coseno de n de x sobre n cuadrado más 1. Bueno, tomemos x igual a 0. ¿Vale? Entonces sería coseno de 0 igual a 1. Y lo que tendríamos sería n cuadrado por el valor absoluto de 1 sobre n cuadrado más 1. Y esto es n cuadrado sobre n cuadrado más 1. Ahora, determinemos en este caso para n igual a 1. ¿Qué pasa? Entonces, si n es igual a 1, sería 1 sobre 1 al cuadrado, 1 sería 1 medio. N igual a 2, entonces sería 2 al cuadrado sería 4 quintos. Para n igual a 3, sería 9 y 10. Bueno, tenemos esa de ahí ahora. Esta de acá viene a ser 0,5. Este de acá 0,8. Y este de acá 0,9. Ahora, mientras n toma valores suficientemente grandes, vemos que el valor absoluto de esa diferencia también va alejándose, o sea, va aumentando. Por consiguiente, no es de proximidad. Estas curvas no están tan cercanas en el sentido de proximidad de orden o de segundo orden, ¿no? Entonces, por consiguiente, nos quedamos que estas curvas están tan cercanas en el sentido de proximidad de primer orden. Y ya que si nosotros, por ejemplo, determinábamos que estas dos curvas están tan cercanas en el sentido de proximidad de primer orden, ya se deducía de que eran de orden nulo también, ¿no? Por ejemplo,
Si es que fueran de proximidad de orden 7, entonces se deduce de que es de sexto orden, de quinto orden, de cuarto orden, de segundo orden, así de primer orden, ¿no? Entonces únicamente estas dos curvas están tan cerca en el sentido de proximidad de primer orden. Por consiguiente, la respuesta sería de que y de x y y sub 1 de x están tan cercanas en el intervalo, en este caso, de 0 a 2pi. En el sentido de proximidad de primer orden. Por consiguiente, esa sería la respuesta.